Y nosotros vamos a ir a nuestra charla, como todos los viernes, con Alejandro Torres. Mi querido Alejandro, estamos en vivo completamente. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, estimado Jonathan? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar por acá ya con la audiencia y un saludo a todas y todos. Oye, querido Alejandro, pues hay un tema. Bueno, traes dos temas, ¿verdad? Quisiera que empezáramos. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con cuál te quieres arrancar? Pues si quieres nos vamos con el Estado de México y después nos vamos al tema nacional. Claro que sí. Háblanos un poquito con respecto a Alejandra del Moral y también estos vínculos que se tienen y que se han estado revelando. ¿Qué información hay con respecto a esto? Pues bueno, mire, esta semana no solamente hemos tenido una actividad muy importante por parte del líder de la oposición, Claudio X González, el gerente de los partidos PRI, PAN, PRD, sino que, pues claro que han estado concentrando toda su atención en el Estado de México, en esta elección que ya inminentemente va a ganar Morena el 4 de junio de este año. Y pues, ¿cuáles son los intereses que tiene Claudio X González en el Estado de México, más allá de los intereses electorales que pueda tener la alianza Va por México en el Estado de México? Se ha revelado también esta semana, por poner un ejemplo, de la asesoría que ha proporcionado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad al proyecto de Bosque Diamante Gilotzingo, un proyecto multimillonario que por supuesto beneficiará solamente a ese cártel inmobiliario que también existe en el Estado de México. Y se ha revelado, como ya te decía, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha asesorado a los promotores de este proyecto inmobiliario que va a devastar, en caso de construirse, toda una zona ecológica en el Estado de México. Y pues han asesorado jurídicamente a los promotores de este proyecto para que se pueda llevar a cabo. El propio gobernador Alfredo del Mazo ha puesto un recurso de revisión a la sentencia del juez que por el momento tiene frenado este proyecto en el Estado de México, pero como te digo, pues ya hasta el propio gobernador del Estado de México ha generado un recurso para echar atrás esta sentencia del juez y que pueda ir hacia adelante este proyecto. Esto es solamente una muestra, un ejemplo de lo que puede suceder si continúa el régimen del PRI y el PAN en el Estado de México. Esto es una clara muestra de la vinculación que existe entre las agencias, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y cómo están al servicio solamente de la corrupción, tanto en el Estado de México como en todo el país. Vimos apenas el día de ayer ya la determinación de la Suprema Corte, en donde invalida el acuerdo del presidente López Obrador para dejar como proyectos de seguridad nacional a los megaproyectos, a los proyectos que ha tenido él en su gobierno, el Tren Maya, el Transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto pues va muy relacionado, ya que así como en el caso del Estado de México, los intereses que se han tenido por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues los hemos visto también en la defensa de la Suprema Corte, con esta determinación que ha tomado el día de ayer en contra de los proyectos de la cuarta transformación. Quiero regresar al Estado de México, mi querido Alejandro, para que ahorita hablamos un poco más sobre esta exposición global de la USAID, pero antes de llegar a ese punto, hay otra vinculación peligrosa en el Estado de México con respecto a Alejandra del Moral, que tiene que ver con Elena Morera de Causa en Común. ¿Qué significaría en todo caso? Que es, evidentemente se ve muy lejos esta posibilidad, pero ¿qué significa en todo caso esta vinculación entre la candidata de Claudio X González y también esta vinculación con Elena Morera? Pues mira, para quien hasta a este momento no haya escuchado hablar acerca de María Elena Morera, ella pues es una líder de estas organizaciones también de la sociedad civil. En este caso es la organización de la sociedad civil Causa en Común. Es una persona cercana a Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ella ha apoyado esta estrategia de seguridad. Como líder de la asociación civil Causa en Común, ha recibido financiamiento también de la USAID. También por eso es importante relacionar este tema con el financiamiento extranjero que han recibido las agencias opositoras al gobierno de la Cuarta Transformación en México.
ha recibido financiamiento por parte de la USAID y han impulsado toda una agenda de supuesta defensa de la transparencia con el asunto del INAI, del Sistema Nacional Anticorrupción, que también forma parte, del cual también forma parte de estas organizaciones, pero también con el tema de la seguridad. Esta misma semana han tenido foros a través de esta organización Causa en Común con la candidata del PRI y el PAN, Alejandra del Moral, para promover una estrategia de seguridad en el Estado de México similar a la que se implementó de 2006 a 2012 con Genaro García Luna y con la afinidad que, por supuesto, como te comento, tiene esta persona, Marilena Morera, con los vínculos, como te menciono, con García Luna y con esta estrategia de seguridad. Es muy peligroso porque estaríamos hablando del regreso en el Estado de México, no solamente de una estrategia de seguridad fallida, como la ha habido durante décadas, que hoy tiene al Estado de México como uno de los 5 más violentos de todo el país, sino una estrategia de seguridad de guerra, de supuesta guerra contra el narcotráfico, que en el país pues detonó una ola de violencia, de asesinatos, de desapariciones forzadas, de secuestros, y pues esto sería solamente una de las tantas señales negativas que ya ha mostrado la candidata del PRI y el PAN, Alejandra del Moral, con esta relación que deja ver en su propia campaña, ya ni siquiera pues como parte de sus propuestas, pero sí como parte de sus actividades de campaña. Muy bien, bueno, pues eso es peligroso y tremendo lo que nos estás contando, porque sería el regreso de ese cártel de Calderón, de ese cártel de García Luna a la aplicación de esas políticas en el Estado de México, y es por donde quiera que se vea muy, muy grave. Alejandro, quisiera para terminar pasar a un tema que creo que es muy interesante, que es la distribución de lo que desde la USAID se va distribuyendo en los diferentes países de América Latina y, por supuesto, de nuestro país. ¿Qué análisis tienes con respecto a esto? Ahí está, ya quedado mi micrófono. Hemos hecho un análisis que, como ya te decía, va muy relacionado tanto a la actividad de los partidos de oposición en las campañas de este año del Estado de México, pero también con la actividad de oposición que han tenido el gobierno de la Cuarta Transformación desde el inicio de su sexenio, desde 2018. Y es que ya hemos tocado en otras ocasiones este tema de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, una agencia que fue creada justamente para sustituir las operaciones de la CIA en el mundo, cuando se convirtió en un hecho ilegal que la CIA, como un órgano del Departamento de Estado, interviniera directamente en otros países. Tuvieron que crear una agencia no gubernamental a través de la cual pudieran financiar partidos de oposición, organizaciones golpistas y movimientos de derecha en todo el mundo que fueran afines a los intereses de Estados Unidos. En el mapa que veíamos ahí podíamos ver la presencia que tiene la USAID en el mundo. En este mapa ubicamos los países en donde tienen una presencia formal. Esto es un dato que puede consultarse en la propia página de la USAID. Lo presumen como si fuera un logro imperialista de Estados Unidos de tener esta presencia oficial y no oficial en los países. Podemos ver que en los países que está reconocida oficialmente están en rojo oscuro, pero también hay países en donde no está reconocida de manera formal esta presencia, pero sí tienen agentes, tienen financiamiento, organizaciones de estos países, y se ubican, por supuesto, las oficinas centrales de la USAID en Washington. Vemos también en México el financiamiento que ha recibido esta organización a las organizaciones de la sociedad civil, a periodistas, a partidos de oposición. Vemos que tan solo este 2021 destinaron cerca de 39 millones de dólares a organizaciones en nuestro país. Como repito, pues estos datos se pueden consultar en la transparencia de USAID. Vemos también el monto total que se ha destinado a través de esta agencia en México. Ahí vemos un monto de 55 millones. No es solamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hay que decirlo. Hay muchas organizaciones supuestamente ambientalistas, supuestamente en defensa de los derechos humanos, que hoy en día están recibiendo financiamiento por parte de esta organización. Propios periodistas que también están recibiendo financiamiento por parte de la USAID. Ahí vemos un dato de 981 periodistas que han sido entrenados y apoyados financieramente por la USAID.
tan solo en 2021 vemos también el dato de 402 personas jóvenes, líderes entrenadas con habilidades para asistir en programas afines a los intereses de Estados Unidos. Esta información que se presume en la página de la USAID como logros de esta organización, como logros, como ya te decía, que atienden a los intereses de un gobierno extranjero, pues se presumen como si fueran en beneficio de la población de México, como si fueran en beneficio de los grupos más vulnerables, pero realmente estamos hablando de miles de millones de dólares que la USAID está destinando en todo el mundo para financiar golpes de Estado, para financiar actividades de desestabilización en los países que, por supuesto, pues siempre terminan estando en detrimento de los pueblos, en detrimento del bienestar de la gente, que terminan generando violencia, terminan generando malas condiciones de vida. Y pues creo que es muy importante en esta semana que también la Embajada de Estados Unidos ha admitido ese financiamiento que han recibido los partidos de oposición. Es muy importante que se pueda abrir esta discusión legal en estos momentos, permita este financiamiento. Necesitamos reforzar la regulación que hoy en día existe al financiamiento extranjero, aunque sea a privados, aunque sea a supuestas organizaciones no gubernamentales, aunque sea a supuestas organizaciones de la sociedad civil, porque es definitivamente muy grave y puede representar un riesgo enorme para el país y una amenaza para todo el mundo, lo que estas agencias puedan hacer, como te decía, pues solamente en beneficio de una minoría, en beneficio de una minoría extranjera, que pues hoy en día tiene al mundo sumido también en una guerra. Otro dato que te puedo dar al respecto es que los dos países que más reciben financiamiento, ahí lo podemos ver en este mapa, es Ucrania e Israel. Esto tampoco es casualidad porque son dos de los países en donde Estados Unidos tiene mayor interés geopolítico. En nuestra región simplemente pues es Colombia el país que recibe mayor financiamiento por parte de la USAID, porque es un país estratégicamente importante para Estados Unidos, geopolíticamente hablando. Es un país que tiene acceso a los dos océanos, es también el país que tiene mayores bases militares, mayor cantidad de bases militares de la OTAN, de esta organización militar del Atlántico Norte. Y pues ahí están las pruebas, es algo que se puede consultar en la transparencia de la propia página de la USAID, es algo que todas y todos podemos ver, pero creo que en estos momentos en donde estamos electoralmente atravesando un proceso que define la elección del Estado de México, que define la elección de Coahuila y que estamos en la antesala de la elección del 2024, se vuelve fundamental revelar cuáles son los intereses y el financiamiento que en estos momentos sostiene a los partidos de la oposición que representan estos intereses, que solamente son como el cascarón de todas estas organizaciones, de todos estos intereses que vienen del extranjero, que vienen específicamente de Estados Unidos, para que se sepa pues en dónde está realmente la opción que representa los intereses de la nación, que representa los intereses de nuestra patria, y en dónde está aglutinándose en una coalición de derecha esta opción electoral que más bien representa intereses meramente extranjeros. A ver, Alejandro, quisiera, esto que nos estás revelando con estos datos, que son datos, como tú bien lo apuntas, directamente, no son inventados, están sacados directamente de transparencia de esta organización, me parece muy pertinente que podamos hablar con respecto a cómo tenemos entonces que dudar de cuando hay alguna organización que se dice de derechos humanos, cuando se dice que hay una organización ambientalista o una organización de la sociedad civil, el tener mucho cuidado y el poner la lupa en de dónde vienen los financiamientos de estas asociaciones para poder entender muy bien cuál es el objetivo de sus informes, de sus reportajes o de sus cifras o de lo que estén ellos proyectando. Creo que se hace mucho más importante e imperativo que tengamos esa lupa de mucho cuidado de no irnos y de informar que muchas de estas organizaciones vestidas de ambientalistas, de defensoras de derechos humanos, reciben abiertamente financiamiento de una organización con el pasado que tú nos has aquí revelado que tiene la USAID. Y me parece que en todo caso, en México tendríamos que también hacer una regulación
de lo que justamente tú decías, que no se permita este tipo de financiamientos, ver la posibilidad de pararlos, porque en un contexto de transformación, este dinero y esta intervención abierta de Estados Unidos significa de alguna forma el estar entorpeciendo o el estar dificultando de alguna forma el avance de los proyectos de transformación que está llevando a cabo el presidente López Obrador, pero que se avisora que va a seguir esa continuidad, porque también en los números de las encuestas Morena está muy arriba hacia 2024. Y si sigue este financiamiento, si sigue este hostigamiento, me parece que es gravísimo y es muy importante que lo estemos indicando y lo estemos revelando en estos espacios. Sí, y es muy importante decir también que sería fundamental conocer los nombres de esos 981 periodistas que han sido entrenados y apoyados económicamente por la USAID, como lo expone en su propia página de internet. Imaginemos solamente este número, 981 periodistas o supuestos periodistas que más bien serían solo comunicadores de los intereses de Estados Unidos en México. Estos 981 periodistas que seguramente pertenecen a los medios corporativos nacionales, que son Televisa, TV Azteca, Imagen, lo hemos visto medios como Latinos, que también defiende abiertamente los intereses de Estados Unidos, lo trae hasta el propio nombre, ¿no? Latin US, y tuvo su inauguración también por allá en Washington, Estados Unidos, cuando Carlos Loret de Mola fue a Washington a estrenar su programa. Muchas veces pensamos que se iba a transmitir desde Estados Unidos, pero no, tiene sus oficinas por acá en México. Y como te decía, imaginemos estos 981 periodistas, también dice ahí más de 1,500 oficiales de gobierno entrenados y a los que se les ha otorgado asistencia técnica. Estas 1,500 personas, oficiales de gobierno, pueden estar en cualquiera de los 3 órdenes de gobierno, en cualquiera de los 3 niveles de gobierno también, y creo que imaginemos, como te decía ya, toda esta injerencia en la estructura también de gobierno que puede haber todavía tanto en gobiernos de oposición a nivel local como en algunos de los poderes federales. Qué fuerte esto, porque además me llama la atención, ya para cerrar, Alejandro, la parte de entrenamiento. Me queda claro que el financiamiento, pues está claro, es un financiamiento, es dinero, es presupuesto, pero el entrenamiento también sería muy importante saber qué tipo de entrenamiento, bajo qué principios, bajo qué ideologías, o cómo es que se estructura o se estructura este entrenamiento, ¿no? Sí, totalmente. Imaginemos que haya personas que estén actuando todos los días frente a las cámaras, en los medios de comunicación, que estén tomando decisiones de gobierno, que estén asesorando a legisladores en el Senado de la República, que estén asesorando a legisladores en la Cámara de Diputados, que son quienes votan por los asuntos públicos, pero que estén asesorando a estas personas, gente que ha sido entrenada por los Estados Unidos para tomar decisiones que solamente beneficien a las empresas extranjeras, europeas, estadounidenses, como lo vimos en el caso de la reforma energética, que había cabilderos, había asesores de Iberdrola, de otras empresas petroleras, eléctricas extranjeras que estaban asesorando a los legisladores para que votaran conforme a sus intereses. Creo que es gravísimo y, como ya te decía, pues es el momento en este proceso electoral que estamos atravesando del Estado de México, en donde yo estoy seguro que Morena y la Cuarta Transformación va a tener una victoria muy holgada, de una amplia ventaja, y también en el 2024. Sin embargo, es momento de preguntarnos y poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la regulación que existe a este tipo de financiamiento y de intervención extranjera en nuestro país. Así es. Mi querido Alejandro, pues yo te agradezco como cada viernes tus participaciones tan valiosas, tan verdaderamente reveladoras. Gracias por esta información que nos estás brindando. Espero que la próxima semana nos podamos ver aquí presencial en los estudios de Sin Censura. Muchas gracias, Alejandro. Claro que sí, por allá estaremos, querido Jonathan. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo fuerte, cuídate. Pues ahí vio usted estas revelaciones, este presupuesto, todo esto que nos pone Alejandro Torres. Es importantísimo que lo observemos, y por supuesto que aquí en Resentidos vamos a darle muchísima continuidad al análisis de esto que nos acaba de revelar Alejandro. Pues por nuestra parte ha sido todo. Yo le agradezco muchísimo que esta semana nos haya acompañado aquí en Resentidos. Gracias
por el favor de su compañía. Mi nombre es Jonathan Pérez. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en Sin Censura, en este programa de Resentidos. Gracias.